Bueno, entonces no había puesto a grabar. De importante, hasta ahora que he dicho que el examen va a ser una semana después de que terminemos el tema de integración y aplicaciones. También de importante dije que el martes de 10 a 12, que es el horario de la asesoría, más una hora, vamos a reponer la clase que hace falta. Porque la semana pasada solo no nos encontramos y solo grabé una clase. Entonces hace falta una. De importante solo dije eso. Y ahora quería mostrarles el ejercicio, uno de los ejercicios del taller, para que vean lo chévere que es. Piensen en el problema 2. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Listo, pero ese 4, a ver, vamos a pasar eso al programita para poder editar. Piensen no en 4, o sea, no, supongan que no es igual a 4, sino a 1. En ese caso lo que tenemos es la esfera unitaria. ¿Cierto? Es la esfera centrada en el origen y que tiene radio 1. Si ustedes se paran en un punto sobre la esfera, entonces digamos que por acá tenemos el espacio y por acá está la esfera unitaria. Párense en un puntico X0, Y0, Z0. Y piensen en el plano tangente ahí, ¿cierto? A la esfera en ese punto, aquí. Piensen en el vector ortogonal al plano en dirección saliendo de la esfera. Y además piensen que el vector es de longitud 1, ¿cierto? Entonces es algo así y es ortogonal al plano. Bueno, ahí no parece, pero digamos que el vector es ortogonal al plano y va saliendo de la esfera. Y de longitud 1. ¿Qué vector es ese? ¿001? No. Estoy agarrando. Fíjense que cuando yo muevo el punto, lo pongo donde sea, ese vector va cambiando. Es un vector ortogonal al plano. Cuando yo cambio el plano, también cambia el vector ortogonal. La pregunta es, cuando yo me paro en un punto arbitrario sobre la esfera, el punto X0, Y0, Z0, considero el plano tangente a la esfera en ese punto rojo que escogí. ¿Qué vector es el vector unitario que sale del plano y es ortogonal al plano? O más bien, que sale de la esfera y es ortogonal al plano. O sea, este vector de acá, ¿cuál es? ¿Quién es? ¿El que hace el producto punto cero o qué? Sí, pero yo lo que quiero que observen es que ese vector es muy fácil de encontrar en términos de X0, Y0 y Z0. Piensen en el caso del plano, el plano real. Pues en el plano real no hay esfera sino círculo.
Entonces vamos a pensar ahora en que cogí un punto del círculo y tracé la tangente por ahí. En el caso del plano real ya no hay planos tangentes, sino rectas tangentes. Y me pregunto cuál es el vector unitario de longitud 1 ortogonal a la línea en el punto x0 y y0. Escribámoslo mejor afuera. Este punto que escogí es el punto x0, y0. Pregunta, ¿este vector de acá quién es? Fíjense que x0 y y0, vamos a cambiarle el color, vamos a ponerlo en azul. Si yo quisiera graficar o representar a x0 y y0 con una flecha, cierto, flecha de vector sería esto de acá. Ese es el vector x0 y y0. ¿Qué relación hay entre el vector negro y el vector azul? Sería la suma pues, del doble del vector azul. Ojo que el vector negro empieza aquí y termina acá. Ah, sería el mismo. El mismo. Ujú. Exactamente. El vector azul y el vector negro son el mismo. ¿Por qué? Porque da la casualidad que el radio y la tangente siempre son ortogonales. Y además el radio tiene longitud 1, porque estamos agarrándolo así. Estamos agarrando un círculo unitario. O sea que ese radio azul coincide con la normal unitaria. Son el mismo vector. ¿Será que pasa lo mismo en el espacio? Piénsenlo un segundo, a ver. ¿Será que el vector x0 y y0, que tiene longitud 1, coincide con el vector normal al plano de longitud 1? Sí, porque el plano es tangente. Es tangente y por tanto es ortogonal al radio, Ujú. ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces, en ese caso va a ocurrir lo mismo. El vector ortonormal, ¿cierto? El vector normal y de longitud 1 al plano va a coincidir simplemente con el vector asociado al punto en cuestión. Este vector azul, que es el vector correspondiente al punto en cuestión, y el vector púrpura son el mismo vector. Sin embargo, eso es un procedimiento puramente intuitivo. O sea, ahí no hay nada de rigurosidad. Entonces, la idea es que resuelvan el problema 2. En general, aquí puse 4, pero aquí pueden poner cualquier número. 4 es cualquier número arbitrario. Que lo resuelvan con las fórmulas que aprendimos. Sí, la fórmula que me da el plano tangente a cierta gráfica, a cualquier gráfica. Ahora, aquí no tenemos una función, ¿cierto? Porque lo que sabemos es encontrar planos tangentes a gráficas de funciones. He ahí la sugerencia. Dice, alrededor del punto x0 y y0 z0, la esfera se puede ver como la gráfica de una función de R2 en R. Entonces, la invitación es que piensen cómo usar esa sugerencia para poder aplicar la fórmula que aprendimos en clase. Sí, entonces, la idea del problema es simplemente demostrar rigurosamente que lo que dice la intuición acá, o sea, que el vector azul y el vector púrpura son iguales, está bien. Es simplemente eso. Bien, el 3, el 3 lo podemos resolver probablemente con lo que veamos hoy, o si no alcanzamos, pues pasado mañana. Y en el 1 sí hay varios problemas. En el 1 sí hay varios. Varios de ellos son con la regla de la cadena que vamos a aprender hoy o pasado mañana. Listo. Entonces comencemos con la clase. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahora qué sabemos hacer? Hasta ahora
simplemente hemos estudiado funciones diferenciables de Rn, de R2 a R, y hemos estudiado algunas propiedades muy básicas de la derivada, ¿cierto? La derivada se comporta muy parecido a cómo se comporta la derivada real. O sea, también hay derivada de un producto, también hay derivada de una composición, que es lo que se conoce como regla de la cadena. Aquí está. Sí, de resto todo igual a... O sea, esto es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en R, porque aquí tenemos dos funciones. Una va de R a R, perdón, y la otra va de R2 a R. En el caso real es ambas de R a R. Pero no importa, no hay mayor complique. Tengo un teorema que se llama regla de la cadena que me dice que la compuesta de las dos también es derivada, y la derivada es este señor de acá. Este señor de acá es un número real por un vector. Les da como resultado un vector. Recuerden que la derivada de R2 a R es simplemente un vector de longitud 2, o una pareja de números, cuyas entradas son las derivadas parciales. Ok. Entonces les decía que íbamos a hablar un poco sobre derivada direccional. Se puede hablar un poco sobre derivada direccional y eso nos va a llevar a la necesidad de introducir funciones más generales, o sea, funciones que vayan de Rn a R, por ejemplo. ¿Y por qué no? Si hablamos de funciones de Rn a R, ¿por qué no hablar de funciones de Rn a Rm? De hecho, la derivada direccional, perdón, nos va a llevar a hablar de funciones de R a Rn o a Rm, como sea. Entonces, si hablamos de eso, entonces, ¿por qué no hablar de funciones de Rn a Rm? Entonces, hablemos un poco sobre la derivada direccional. En realidad no es mucho lo que vamos a decir porque no tenemos las herramientas. Entonces, para allá vamos. Vamos al desarrollo de esas herramientas. Entonces, recordemos qué es la derivada parcial normalita. Entonces, me dan una función f. Y la derivada parcial, entonces, en el punto, digamos, x, y, perdón. ¿Eso cómo se definía? Se definía como el límite cuando epsilon va para 0 de f de x más epsilon, coma y menos f de x, y sobre epsilon. ¿Cierto? Que es lo mismo, si lo ven extraño, es lo mismo que decir x0 se va a x, o mejor, creo que mejor usemos como argumento x0 y y0. Esta de acá es la derivada parcial con respecto a x. Cualquiera de las dos definiciones es la misma, ¿cierto? Aquí, ¿qué está diciéndome esto? Me está diciendo: fijo el valor de la función en el punto en cuestión, me aproximo al punto en cuestión por
la dirección de X, ¿cierto? En la dirección de X, hago la resta y divido entre la diferencia de las X. Ese es el cociente diferencial. Cuando X se acerca a X0, si ese límite existe, entonces es lo que yo llamo derivada parcial con respecto a X. La derivada parcial con respecto a Y se define de forma análoga. Aquí sería Y0, f de X0, Y, menos f de X0, Y0, sobre Y menos Y0. Hagamos un dibujito y veamos qué es lo que está pasando. Entonces yo tengo mi función f. Tengo un punto por acá, X0, Y0. Entonces, para encontrar la derivada parcial con respecto a X, lo que estoy haciendo es, me acerco al punto a través de la dirección de X, ¿cierto? Para encontrar la derivada parcial con respecto a X, lo que hago es acercarme a X0, Y0 por acá, por esa dirección. Es decir, el Y0 está quieto y el que está variando es X0. Tal y como dice acá, en cualquiera de las dos definiciones. Ahora, para encontrar la derivada parcial, lo que estoy haciendo es acercándome a ese punto, pero ahora me acerco por la dirección de Y. ¿Cierto? El azul se corresponde con el cociente de la derivada parcial con respecto a Y. Entonces, para encontrar la derivada parcial con respecto a Y, lo que hago es, me acerco al punto X, 0, Y0, perdón, por la dirección vertical y veo su razón de cambio ahí. ¿Está claro hasta ahí todo? Sí, señor. Ok. Dicho de otra forma, sea E1 igual al vector 1, 0 y E2 igual al vector 0, 1. Esos son los llamados vectores unitarios, ¿cierto? E1 es este señor de acá y E2 es este señor de acá, suponiendo que este es 1 y este es 1. Este es E1 y este es E2. Se llaman vectores básicos, unitarios o canónicos. Entonces voy a cambiar el color de E1 y E2 y voy a ponerlos a E1 púrpura o como se llama el color y a E2 azul. ¿Por qué? Porque fíjense que la derivada parcial con respecto a X consiste en hacer el cociente diferencial o encontrar la razón de cambio de f cuando me aproximo al punto en cuestión a través de la dirección que me da E1. Bueno, la dirección de 1 es esta de acá, la que sería esta de acá. Pero si permito viajar en cualquiera, o sea, si permito invertir la dirección, pues también esta de acá es dirección de E1, solo que dirección negativa. Dicho de otra forma, para encontrar la derivada parcial lo que hago es acercarme al punto a través de la dirección o de la recta que me determina E1. Y la azul se corresponde con la dirección que me determina la recta que pasa por E2. Ahora,
eso se puede hacer más explícito en la derivada parcial. Entonces vamos a copiar a ver cuál será más conveniente. Vamos a la de arriba mejor. Entonces la derivada parcial con respecto a x es eso de ahí. Ahora, esto yo lo puedo reescribir de la siguiente forma. El límite cuando epsilon se va a 0 de. Entonces aquí voy a poner f de x0 y 0 más epsilon por E1. Menos f de x0 y 0 sobre epsilon. Es lo mismo porque epsilon por E1 es simplemente epsilon, 0. Y x0 y 0 más epsilon, 0 es precisamente x0 más epsilon, y0. Análogamente, la derivada parcial con respecto a y es el límite cuando epsilon se va a 0, pero entonces ahora aparece el punto, solo que me acerco por E2 y resto el punto. Listo. Entonces tiene sentido llamar a la derivada parcial con respecto a x la derivada en el punto correspondiente a la dirección E1. Bueno, aquí se me fue un paréntesis púrpura, debería ser negro. Y también tiene sentido llamar a la derivada parcial con respecto a y como la derivada de la función en la dirección E2. Listo. Resulta que cuando uno encuentra derivadas, cuando uno encuentra la derivada normalita, ¿cierto? Si la función es real, esto aquí es un paréntesis, no tiene que escribirlo ni nada. Cuando uno tiene una función común y corriente real, entonces uno encuentra la derivada como el límite este de acá. Pongamos aquí mejor x0. ¿Cierto? Entonces uno lo que tiene es un punto x0 acá. Y cuando epsilon es positivo, uno se está acercando a x0 por acá. Y cuando epsilon es negativo, uno se está acercando a x0 por acá. ¿Por qué? Porque, bueno, listo, eso es así y no hay otra forma de acercarse a x0. ¿Cierto? Yo me acerco a x0 o por la derecha o por la izquierda, no hay otra forma. Pero en R2, es decir, cuando el dominio de la función es R2, listo, yo me puedo acercar por la derecha, por la izquierda, por arriba o por abajo, pero nada me impide acercarme a la función por otra dirección. Entonces, ¿por qué ser tan rígidos y limitarnos solamente a la dirección de E1 y de E2? ¿Qué pasa si yo me aproximo a través de una recta determinada por un cierto vector B? ¿Sí? ¿Cómo cambia la función ahí? ¿Cuál es la razón de cambio de la función ahí? Entonces, eso de ahí, la razón de cambio de la función en el punto x0 y y0, cuando yo me aproximo a x0 y y0 a través de otra dirección dada por un cierto vector B, se conoce como la derivada direccional de la función en el punto x0 y y0. Entonces, esto de acá que acabo de hacer, todo esto es una breve introducción para
motivar la definición que viene ahora, que es la famosa definición de derivada direccional. Regálame un segundo. ¿Claro es hasta ahí? Ok. Entonces ahora sí, definición. Ahora en rojo. Entonces siempre f es una función que va de R2 en R. B es un vector de R2. Entonces decimos lo siguiente. La derivada direccional en la dirección V no, la derivada direccional de F en un cierto punto X. Bueno, sí, se sobreentiende que X es un elemento de R2. Entonces la derivada direccional de F en X en la dirección B se define como la derivada. Entonces, listo. ¿Cómo debería ser esto? Entonces, fíjense. En la dirección E1 era esto de acá. En la dirección E2 era esto de acá. ¿Cómo creen ustedes que debería ser la definición de derivada direccional en cualquier dirección arbitraria? Digamos en la dirección B. Recuerden, si el vector B, ahora pongamos qué color, verde. Si el vector B es este de acá, digamos. Entonces lo que voy a hacer yo ahora es acercarme a al punto, perdón, a través de direcciones paralelas a B. ¿Cierto? O sea, me aproximo al punto a través de la recta paralela que me determina el vector B. Dicho de otra forma, me aproximo al punto por la dirección que el vector B me da. Eso es lo que me pregunto ahora. ¿Cuál es la tasa de cambio de la función en esa dirección? Entonces, haciendo una analogía con el caso E1 y E2, ¿qué creen que debería ser la definición en este caso? Sería ir cambiando el E1 y el E2 por la ecuación de esa línea. ¿Cómo así? O sea, sería el límite cuando epsilon tiende a 0 de fx x0 y0 más e más epsilon que multiplica a x más tb, que sería la ecuación de esa línea. Ahora, no sé cómo
sería el parámetro t ahí, cómo se mueve. Pero fíjate que el t no es necesario. A ver, ¿qué sería x0 más y, perdón, coma y0 más epsilon por b, por el vector b? ¿Eso qué sería gráficamente? Ok, sí, ahí el epsilon, la factoría de t, ya. Exactamente, exactamente. El que hace aquí el papel de t es el epsilon. Entonces, eso que gráficamente es, me paro en el punto en cuestión, que es x0 y y0, y le sumo un pedacito en la dirección de b y de longitud epsilon. O sea, le sumo epsilon b. Eso acá sería epsilon b. Entonces, esto de acá efectivamente es un puntico cercano al punto en la dirección verde. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es reemplazar y poner en vez de E1 y E2, B. Esa sería una definición natural. Entonces sería el límite de f x0 y0 más epsilon b menos f de x0, y0 sobre epsilon. Listo. Esa de acá es la razón de cambio de la función f en el punto x0 y y0 en la dirección b. Eso es por definición la razón de cambio en esa dirección. Muy bien. Ahora, fíjense que esto de acá se ve un poco feo, pero uno lo puede mejorar de la siguiente forma. En realidad, esto que tengo aquí, ese límite, es una derivada usual, o sea, en el sentido de R a R, en el sentido de cálculo 1. ¿De qué función? O sea, yo afirmo que esto de acá, listo. Ah, bueno, obviamente esta definición tiene sentido cuando el límite existe, en caso de que el límite exista. Si no, pues no hay derivada direccional. Observación. Importantísima. Entonces, yo afirmo que ese límite, o sea, esa definición de derivada direccional, coincide con la derivada de cierta función. Ojo que aquí es derivada normal, o sea, en el sentido usual de parámetro real y valor real, en el punto t igual 0. Intenten identificar a quién debo meter acá. Fíjense que en realidad nada más hay una opción. Porque acá, ¿qué es lo único que está variando acá? El epsilon. De resto todo está quieto. Entonces, ¿qué pasa si yo considero, por ejemplo, la función f de? Entonces aquí pongo el punto en cuestión y después escribo tv.
Borré lo que no debía. ¿Por qué? Porque este señor de acá, por definición, ¿quién es? Bueno, primero que todo entendamos qué es lo que dice acá. Esto de acá, que está encerrado en rojo en este momento, es una función que está agarrando un número t real y me está devolviendo otro real. ¿Por qué? Porque la función f va a valor real. Entonces usted me da un t real, yo devuelvo este vector de aquí adentro, que en realidad es un vector sobre esa línea de acá. Y después aplicamos f. Si primero yo devuelvo este vector, después aplico f y devuelvo este número. Entonces, dado un t real, uno le asigna un número real. Entonces, visto como función de t, este señor de acá es una función de r en r. Pregunta, ¿quién es la derivada de esa función en cero? Dejémoslo ahí al ladito un momento. Entonces, si yo quisiera hacer la derivada, a ver, olvidémonos por un momento de lo que está arriba y preguntémonos simplemente quién es esta derivada. Entonces, esto por definición es el límite. Si tengo una función, quiero encontrar su derivada en cero, entonces, ¿quién es por definición? Es el límite cuando epsilon va para cero de la función evaluada en epsilon. Recuerden, en general la derivada en t de una función g, digamos, en t, sería algo así. Cuando t vale 0, que es nuestro caso porque queremos la derivada en 0, entonces cuando t vale 0, el t se desaparece y queda eso de acá. Esa es la derivada de una función en 0. Es lo que vale la función en epsilon menos lo que vale la función en 0 entre epsilon. Es el límite. En nuestro caso, será entonces lo que vale la función en epsilon. ¿Cuánto vale la función en epsilon? Pues vale eso de acá menos lo que vale la función en 0. Cuando t vale 0, me queda simplemente x0, y0. Y eso dividido entre epsilon. Entonces, esta derivada de acá es por definición igual a esto de acá. Pero eso de ahí es precisamente la derivada direccional. O sea que la derivada direccional se puede escribir simplemente de esta forma de acá. Pregunta, ¿está claro entonces esta igualdad de acá? Súper importante. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Listo. La de abajo voy a borrarla porque es la misma de arriba. Ok, entonces, en principio, si uno quiere encontrar derivadas parciales en ciertas direcciones, perdón, derivadas direccionales, si eso de derivadas parciales en ciertas direcciones está mal dicho, simplemente derivadas en ciertas direcciones, uno tiene simplemente que derivar una función real, de valor real. Ahora, si se fijan, esto de acá es la compuesta de dos funciones.
es medio evidente cuáles son las funciones que estoy componiendo aquí para obtener esa función. O sea, esta f que tengo acá, digamos, en general, si cambiamos el x0, y0 por xy general, eso de aquí yo lo puedo ver como una composición. Entonces, ¿qué composición sería? Sería lo siguiente. Primero agarro t y lo mando a tb. Y después a tb lo mando a f de xy más tb. Bueno, aquí hace falta un palito, listo. Entonces, este señor de acá es en realidad la compuesta de dos funciones. Entonces, esto es f de, vamos a llamar a la otra pi sub v de t más xy, donde pi sub v de t es simplemente tv. Fíjense que pi sub v de t está agarrando un número real, t, y me está devolviendo un vector en N2, que es precisamente el vector tv. Listo. Y entonces, observen o recuerden que todo esto es para encontrar la derivada de esta función. Quiero saber cómo operar esto de acá. Entonces, para eso me tocaría derivar esta función de acá, vista como función de t, que es entonces esta de acá, que de hecho la pueden ver diferente, para que sea más claro de lo que estoy hablando. Pueden verla como f compuesta con g, digamos, donde g de t es simplemente tv más xy. De nuevo, g de t me está agarrando un real t y me está devolviendo un R2. Sí, me está agarrando un real t y me está devolviendo tv más xy, que es un vector. Entonces yo lo que quiero es aprender a derivar o saber cómo derivar esta función de acá. Porque eso me va a dar la derivada direccional en v. Sin embargo, yo aquí no puedo aplicar ninguna regla de la cadena que yo conozca hasta ahora. ¿Por qué? Porque tengo una compuesta de f y g, pero una de las funciones, que es g, va de r a r2. Y hasta ahora no sabemos cómo derivar ese tipo de funciones. Nunca hemos trabajado con funciones que van de R a un conjunto diferente a R. Entonces lo que vamos a hacer ahora, en este momento, es introducir funciones más generales que abarcan esas de acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es introducir funciones arbitrarias que arranquen en Rn y vayan a Rm. Pregunta, ¿hasta acá vamos claros o no?
Bien, antes de seguir, déjenme adelantarles cómo encontrar la derivada parcial, perdón, la derivada direccional. Fíjense que en el caso de E1, esa derivada parcial con respecto a X, que es la derivada direccional en la dirección E1, resulta ser igual a ¿quién? En términos del gradiente. Recuerden que el gradiente es el vector cuyas entradas son las derivadas parciales. Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo esto de acá? A partir del gradiente. ¿Qué relación hay entre el gradiente y ese número de acá? Ese número de acá, ¿cómo se relaciona con el gradiente? Es el producto entre el gradiente y E1. Exactamente. Ahora sí, volvamos a donde estábamos. Esa es la primera entrada del gradiente, que es el producto punto entre el gradiente y E1. Y este señor de acá, ¿cómo se relaciona con el gradiente? Pues análogo, ¿cierto? Agarro el vector gradiente y para encontrar su segunda coordenada, que es precisamente esto de acá, pues tomo el producto interno o punto con E2. Entonces la derivada en la dirección de E1 la encuentro agarrando el gradiente y multiplicando por E1, multiplicando producto punto. En la dirección 2, E2, perdón, análogo. Resulta que en general también es así. O sea, en general, este límite va a resultar siendo simplemente el gradiente producto punto el vector v. Listo. Entonces para allá vamos. ¿Sí? Voy a borrarlo porque es así, pero aún no tenemos herramientas para demostrarlo, pero era solamente como para adelantarles que este cociente feo o esa derivada que tengo aquí abajo se reduce simplemente a eso de acá. Ok. Entonces, empecemos a hablar un poco sobre funciones de Rn a Rn. Entonces, una función de Rn a Rm es simplemente una función que me agarra un elemento V de Rn, o sea, que tiene n entradas, o si quieren pongan X, es cuestión de gusto, X1, X2, Xn, y me devuelve un elemento de Rm, o sea, un vector que tiene m entradas. Entonces, como tiene m entradas, yo voy a ser capaz de escribir a f de x como un vector de m entradas. Una primera entrada, una segunda entrada, etcétera, hasta una mésima entrada. Esas entradas suelen llamarse f1 de x, f2 de x, etcétera, fm de x. Donde cada entrada
es una función que va de Rn a R. ¿Cierto? Cada entrada es un número real. Cada entrada es un número real. Ese número real depende de este X, ¿cierto? Que es el que inició todo, este X de acá. Entonces, en realidad, cada entrada está agarrando un X de Rn y me está devolviendo un real, que es lo que estoy llamando fi de X. Cuando i vale 1, 2, etcétera, hasta n. Entonces, tal vez así es un poco confuso, pero creo que con un ejemplo quedará mucho más claro. Entonces, un ejemplo, construyamos una función que vaya de R2, digamos, a R. Primer ejemplo. O sea, en este caso, n vale 2, m vale 1. Díganme una, a ver. Cualquiera. X a la 2 más y a la 2. Listo. Entonces, este caso, muy bien. Digamos, no es tan interesante porque es un caso que ya hayamos trabajado. ¿Sí? Quiero resaltar una cosa, la notación. Siguiendo la notación de antes, o sea, esta de acá arriba, aquí debería poner un X y decir que X es X1, X2, pero eso es cuestión de gusto la notación, ¿sí? Yo prefiero poner X, Y que X1, X2. Bien, ahí tenemos un ejemplo sencillo porque es del tipo que ya conocemos. Cambiemos ahora el contradominio y pongamos R3, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el n vale 2, pero el m ahora vale 3. ¿Quién podría ser una función en ese caso? Entonces, necesito dos parámetros para el dominio de f y eso me va a devolver una tripla, ¿cierto? A ver, díganme un ejemplo. Cualquiera que se les ocurra. Solo requerimos que las entradas de la tripla dependan de X y Y. Díganme cualquier cosa que se les ocurra. A ver, repito, aquí va un número real, aquí va un número real y aquí va un número real. Tienen que depender de X, Y. En otras palabras, aquí lo que va en cada entrada es una función de R2 a R. Me dan dos números X y Y y yo devuelvo un número. ¿Quién pongo ahí? A ver, ¿será que yo puedo poner acá z más 1, xy más 1 y x al cuadrado más y? ¿Será que eso está bien? No, el Z no.
Z no, ¿cierto? Porque Z apareció de la nada. ¿Quién es Z? Lo que va aquí tiene que depender únicamente de X y Y. Ahora, ¿será que si yo borro Z y pongo solamente 1, será que ahora queda bien? Sí. Sí, cierto, porque esta de acá, este 1, se puede ver como una función constante que siempre vale 1, no hay ningún problema. Entonces, en este caso particular, esto de acá es lo que estoy llamando arriba F1, esto es F2, esto es F3. O para hacer la cosa más explícita, es F1 de XY, que es constante igual a 1, F2 de XY y F3 de XY. Otro ejemplo. Entonces ahora pongamos, listo, entonces ahora el dominio es R3. Entonces necesito 3 entradas, requiero 3 entradas. Esas 3 entradas yo las puedo llamar XYZ, o de hecho pongamos una más grande, 5. Entonces yo puedo seguir ya, X, Y, Z, W, cualquier letra que se me ocurra. Solo que en ese caso, cuando sí hay muchas entradas, ahí sí es mucho más práctico enumerarlas. X1, X2, X3, X4 y X5. Y quiero que me devuelva un vector de 3 coordenadas, o sea, una tripla. Entonces en la primera yo puedo poner, digamos, X1 por X5 más X2. En la segunda puedo poner el producto de todas. Y en la última puedo poner X3 o X4, digamos. Listo. Me están dando 5 números, yo devuelvo 3 números que dependen de esos 5 números. La primera entrada es lo que yo llamo F1 de X1, X2, X3, X4, X5. La segunda entrada es lo que yo llamo, pongamos una flechita porque no va a caber, F2. Y la tercera entrada es lo que estoy llamando F3. Entonces, para construir una función que va de R5 a R3, yo necesito 3 funciones que vayan de R5 a R. En este caso serían F1, F2 y F3. Esas funciones que van aquí en las coordenadas se llaman las coordenadas de F. Entonces F1, F2 y F3, que son funciones que agarran 5 números y me devuelven un solo número, se llaman las coordenadas de F. O simplemente funciones coordenadas. Listo. Un último ejemplo, que es súper importante, es el caso en el que el dominio es R y el contradominio es cualquier cosa. Entonces podría ser, bueno, en este caso particular, pues sí, uno diría, digamos, f de x igual a, no sé, cualquier cosa que a uno se le ocurra. Que a la x por x, coma, x más 1, coma, x al cuadrado, coma, 3. Eso de ahí es una función de R a R4. Solo que por motivos físicos, cuando estamos en este caso en el que la función tiene dominio R y contradominio un RM, la variable X suele llamarse T. Entonces vamos a cambiarla por T.
bueno, mejor borremos el X. T de tiempo. ¿Por qué? Porque piensen, por ejemplo, cuando el R4 no es R4, sino R2. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es una función de R2. Y si ustedes piensan en R como tiempo, en realidad lo que tienen acá puede ser, digamos, la descripción de una partícula que se está moviendo en el plano a través del tiempo. Entonces, la función en el tiempo t me da la posición de la partícula en el plano en el tiempo t. En este caso sería entonces la posición de la partícula en el espacio R4 en el tiempo t. Entonces esto de acá se va a llamar curva. Cuando lleguemos allá, eso se va a llamar una curva. Listo. Bueno, en este caso entonces, siguiendo con la tradición, este será F1 de t, este será F2 de t, este F3 de t y este F4 de t. F1, F2, F3 y F4 se llaman las coordenadas de F. Listo. ¿Está claro entonces qué sería o qué es en general una función de Rn a Rm? Sí, profe. Listo, muy bien. Ahora, uno con funciones de Rn a Rm puede operar de la siguiente forma. Uno puede, o se puede, operar con funciones f de Rn a Rm y g también de Rn a Rm. ¿A qué me refiero? Me refiero a la siguiente. Si uno tiene un número real alfa, entonces uno puede agarrar esa alfa, perdón, esa f, multiplicarla por alfa, y yo voy a decir que esto de acá va a ser una nueva función. ¿Y cómo la vamos a definir? Pues, digamos, si yo tengo esta función y quiero multiplicarla por alfa, entonces lo que voy a hacer es ese alfa meterlo dentro de cada coordenada. Esa va a ser mi definición, lo mismo arriba. Si multiplico la función f por alfa, el alfa lo voy a meter adentro. Entonces la función alfa por f de x, recuerden que este x acá es un vector de n entradas, que si quieren vamos a escribirlo. Si quieren escribámoslo con una flecha arriba, para resaltar que es un vector de n entradas, no es un número real. Sí, es un elemento del dominio. Entonces esto por definición va a ser alfa por f1, alfa, esos dos puntos ahí significa definición, por f2, etcétera, alfa por fm. Es también, entonces, esa cosa nueva que acabo de definir, una función de Rn a Rm. Es decir, con esa definición de acá, uno puede agarrar una función de Rn a Rm, multiplicarla por un número y obtener otra función también de Rn a Rm. ¿Qué más operaciones podemos hacer? Observen que f y g se me han dado y son ambas de Rn a Rm. Puedo sumarlas.
puedo sumarlas. Hasta ahora no sé cómo definir la suma. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? La vamos a definir de la manera natural. Entonces, f más g en el vector x va a ser igual, por definición. ¿Quién sería la primera coordenada? ¿Quién debería ser la primera coordenada? Sería F1 del vector X más F2 más G1 del vector X. Exactamente, cierto, que es como lo más natural que uno puede hacer. Es sumar f y g coordenada a coordenada. Y así voy hasta la última. Entonces, f más g así definida es también una función de Rm a Rn. Voy a copiar lo que está arriba y voy a pegarlo abajo. Listo. Entonces uno con funciones puede multiplicar una de las funciones por un número real y obtiene otra función. Puede sumarlas y obtiene otra función. ¿Será que podría multiplicarlas? ¿Será que hay alguna forma razonable, que me permita multiplicar funciones? Solo si una de las funciones es R1. Ok. Exacto. Cuando ambas tuvieran m igual a 1, entonces, como ambas tienen imagen en los números reales, pues yo puedo multiplicarlas, porque puedo multiplicar dos números reales. Pero, problema, cuando ese m es mayor que 1, no hay manera de yo multiplicar dos vectores en Rm para obtener otro vector en Rm. Digamos, sí hay maneras, pero locas, digamos, no son para nada intuitivas. Sí, no hay una manera intuitiva o elemental que a priori me permita multiplicar funciones de Rn a Rm a menos de que m sea 1. Entonces esto de acá en general no hay definición. A menos de que ambas funciones sean a valor real. En cuyo caso entonces, en ese caso, f por g en el vector x se va a definir pues de la manera obvia, que es f1 o simplemente f por g. ¿Dónde está f1 y g1? Pues f1 y g1 resulta que son iguales a f y a g. Porque cuando el contradominio es R, pues F es el mismo F1, ¿cierto? Hay una única coordenada que tiene que ser el mismo F. O sea, ya no hay mucho sentido en llamar F1 a la primera coordenada porque esa primera coordenada es la única coordenada. O sea, en realidad es la función F como tal. Entonces, listo. En ese caso es F por G. O F1 por G1, que es la misma cosa. Listo. Entonces, a eso me refiero cuando digo que uno puede operar con funciones. Ahora, si F va de Rn a Rm
y G va de RK a RN, tiene sentido la composición siguiente. Entonces, fíjense, cuando digo composición, quiero decir que voy a aplicar primero una función y después otra. ¿Cuál será el orden correcto aquí? Primero G y después F. Exacto. Entonces, si aplico G, pues G me va a devolver, G agarra un RK, un elemento de RK, y me devuelve un elemento de RN. Entonces, como me devuelve un elemento de RN, tiene sentido aplicar F, porque F precisamente sale de RN. Pues tiene sentido la composición y será definida pues de la manera más natural que hay. Esta de acá va a ser por definición en un vector X, va a ser, primero aplico G y a lo que me dé, a lo que me resulte, le aplico F. De nuevo, este G de X es un elemento de Rn y por tanto tiene sentido aplicarle F porque F sale de Rn. Y acá X es un elemento del dominio de G, para que tenga sentido aplicar G. O sea, X es un elemento de RK. Entonces, en ese caso, la composición será entonces una función que parte de RK, ¿cierto? Agarra un RK y me devuelve uno de RM. ¿Por qué? Porque F de lo que sea cae en RM. Entonces, esa composición cae en RM. Listo. Entonces, estas de acá son las operaciones básicas que uno puede hacer con funciones. Creo que no se me está escapando nada. Bueno, obviamente si uno puede sumar y puede multiplicar por números, pues también puede restar o también puede hacer combinaciones lineales. Por ejemplo, 3f más 5f más 5g también es otra función, etc. Listo, ¿claros hasta acá? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces hablemos ahora un poco sobre continuidad, derivadas parciales, etc. Entonces resulta que el paso de lo que ya sabíamos, que eran funciones de R2 a R, a funciones arbitrarias de Rn a Rm es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque todo es, bueno, casi todo es muy análogo. Entonces comencemos definiendo qué es o qué significa ser continuo en este contexto más general. Entonces primero vamos a hablar sobre continuidad. Eso no lo usamos como título, sino digamos como nombre de la sección. Continuidad para funciones f que van de Rn a R.
Entonces, hasta ahora lo que sabemos es continuidad para funciones de R2 a R. Entonces, ¿qué era una función continua de R2 a R? Una función era continua de R2 a R. Si cuando yo me acercaba a un cierto punto del dominio a través de puntos XY, entonces la imagen también se acercaba. Si la imagen de los puntos por los que me aproximo se aproxima o se acerca a la imagen del punto en cuestión. Eso era continuidad en el caso de dos variables. Continuidad en el caso de 3 variables o de 4 variables o de n variables va a ser exactamente la misma cosa. Entonces, no voy a escribir la definición con épsilon y deltas, porque eso la verdad es que es muy poco útil. Solamente voy a escribir la definición con límite. Entonces, agarramos o comenzamos con una función de Rn a R. Tomamos un punto del dominio. Decimos que F es continua en X0 si límite cuando cuando X se va a X0 de F de X es precisamente F de X0. Ok, entonces aquí hay varias cosas a aclarar. Bueno, esa es la definición. Comencemos por aclarar qué significa esto de acá. Entonces en R2, que un vector X se acercara a otro vector X0, era que las coordenadas de X se acercaban a las coordenadas de X0. ¿Cierto? La primera coordenada de X se acercaba a la primera coordenada de X0 y la segunda coordenada de X se acercaba a la segunda coordenada de X0. En el caso general, en el que son vectores con n entradas, la historia es la misma. Vamos a decir que X se acerca a X0 si ocurre eso con las coordenadas, de que se están acercando coordenada a coordenada. Eso es mejor palabrearlo como lo acabo de hacer que escribir épsilon y delta, porque ahí uno pierde tiempo y nos enreda. Y además que eso de épsilon y delta nunca se usa. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué significa que el límite de esto sea igual a esto? Pues significa lo mismo. Observen que esto de acá se puede reescribir diciendo que esto de acá se puede reescribir diciendo que f de x se acerca a f de x0 si o cuando x se acerca a x0. ¿Cierto? Esta afirmación que tengo acá y esta afirmación
son equivalentes. Estoy definiéndolo así. Esta segunda afirmación es más sencilla porque, listo, que un vector se aproxima a otro, pues ya sabemos qué es. Pero resulta que f de x y f de x0 también son vectores. Solo que vectores que ahora viven. De hecho estamos en un caso más sencillo, ¿cierto? Son números reales. Estaba pensando ya en RM. Son simplemente números reales. Sí, entonces no hay ningún misterio. Decimos que f es continua en x0. Sí. Cuando el vector x se aproxima al vector x0 en Rn, entonces el número f de x se aproxima al número f de x0. Estoy omitiendo la flecha esa, pero ahí está la flecha metida. Entonces, listo, mucha palabra. Hagamos un ejemplo. Observen que yo ni siquiera, o sea, yo no les di la definición formal del límite. O sea, sí, antes de hablar de continuidad uno debería hablar de límite, pero yo creo que en unos ejemplos va a quedar claro que la definición de límite es siempre la misma, independientemente de quién es Rn. Salvo unos ajustes muy evidentes, la definición es esencialmente la misma. Entonces, ejemplo 1. Entonces, ¿será que f definida como es continua en el punto 1,2,2? ¿Qué dicen? Sí, profe. Sí. ¿Por qué? Pues eso es medio evidente porque observen que si yo tengo un punto de mi dominio x, y, z que se aproxima a 1, a 2 y a 2, aquí lo que estamos diciendo es que x se aproxima a 1, y se aproxima a 2 y z se aproxima a 2. Entonces, pues x a la 3 más yz se aproxima a, entonces el x se está aproximando a 1, el y a 2 y el z a 2. O sea, se está aproximando a 5. Y eso es precisamente f de 1, 2, 2. Bueno, aquí me comí un f de x, y, z que es importante, ¿cierto? F de x, y, z es esto de acá. Y eso de acá se está aproximando a f de 1,22. Entonces, efectivamente, si x, y, z se aproxima al punto en cuestión, la imagen de x, y, z también se aproxima a la imagen del punto en cuestión. Entonces, la función es continua. Que siempre que ustedes vean una función formada a través de funciones elementales, sí, exponenciales, polinomios, trigonométricas, eso siempre es continuo, a menos de que haya problemas en la división, o sea, a menos de que haya división por cero. Ahí ya es posible que no sea continuo. Entonces no me voy a poner a escribirlo porque es la misma historia que en R, pero en este caso de Rn a R, cuando uno suma dos funciones continuas, obtiene otra continua. Cuando uno multiplica dos continuas, obtiene otra continua. Observen que acá se pueden multiplicar funciones porque el contradominio es R.
Cuando uno divide dos funciones continuas, obtiene otra continua, siempre y cuando el denominador no sea cero. ¿Sí? Esa es la misma historia que tenemos en el caso de cálculo 1, de funciones de R a R. Por eso no lo voy a escribir. Y además, ya lo había escrito para funciones de R2 a R. De hecho, no me acuerdo si cuando hablé de continuidad allá arriba, lo hice para funciones de R2 a R o de Rn a R. En cualquier caso, esto es exactamente análogo a R2 a R. Vamos a un segundo ejemplo. Y pongamos, o preguntémonos si la función ahora de 4 parámetros, o sea, de R4 a R, dada por x a la 3 menos 1 sobre w menos 1 más x, y, z. Entonces vamos a escribirla así. Si w es diferente de 1, y vamos a poner acá 0, si w es igual a 1. Entonces, ¿será que esta de acá es continua? ¿Qué opinan? Voy a hacer la pregunta más específica. Es continua en el punto 3, 2, 4, 1. Entonces, para que sea continua, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar que cuando yo me acerco al punto en cuestión, debo tener que ocurre lo mismo con las imágenes. ¿Será que eso pasa aquí o no?
Ahora recordemos, esto de acá significa simplemente, perdón, esto de acá significa simplemente que X se aproxima a 1, X se aproxima a 3, Y a 2, Z a 4, W a 1. En ese régimen, ¿será que este señor de acá, que es la imagen de ese punto, se estará aproximando a F de 3, 2, 4, 1? F de 3, 2, 4, 1, ¿cuánto es? Es 0. Es 0, muy bien, porque la última coordenada, o sea, el W es 1, y por definición, eso es 0. Así está definida la función. Entonces, este pedazo de acá es 0. Entonces, la pregunta es, ¿será que cuando X, Y, Z, W se aproxima a 3, 2, 4, 1, F de X, Y, Z, W se aproxima a 0? No, no, profe. ¿Por qué no? Pues yo lo veo, antes de hacer el límite, yo veo ese producto XYZ. O sea, la verdad, el límite, como bien mirando el cociente ahí, no veo forma, por ejemplo, aquí sin pensar en el límite, que esto me haya dado algún número negativo, por así decirlo, para que se me cancele con ese XYZ después. Ok. A ver, lo que va a pasar es que en realidad este señor de acá explota. Cuando X, Y, Z, W se aproxima a 3, 2, 4, 1, ¿qué pasa con este cociente de acá? A ver, el numerador se acerca ¿a dónde? A 0. El numerador no se acerca a 0, es el denominador. Ese cociente está como infinito, ¿no? Sí. Ese cociente se aproxima a infinito o a menos infinito, Sí. ¿cierto? Si, por ejemplo, yo me puedo acercar, es decir, yo puedo agarrar X acercándome a 3, pero mayor que 3. Y puedo agarrar a W acercándome a 1, pero mayor que 1. En ese caso, esto y esto son positivos, pero, listo, lo de arriba se aproxima o se acerca a 8, ¿cierto? Perdón, a 26, perdón. Si a 3 por 3 por 3, que es 27 menos 1, 26. Lo de abajo se aproxima a 0. O sea que el cociente explota a infinito. Y X, Y, Z se está aproximando a 3 por 2 por 4, o sea, 24. O sea, esto de acá explotó para infinito. Entonces la respuesta es no, no se puede. Es decir, no es continua. Pues, por ejemplo, si X se aproxima a 3 por la derecha, recuerden que eso significa aproximarse al 3 por la derecha. O sea, este más significa aproximarse a través de números mayores que él. Si Y se aproxima a 2, no me importa cómo. Z se aproxima a 4, no me importa cómo. Y W se aproxima a 1 por la derecha. Entonces, F de X, Y, Z, W, ¿qué es? ¿Quién es? X a la 3 menos 1 sobre W menos 1 más X, Y, Z se aproxima a 27 menos 1 sobre 0 más
3 por 2 por 4. Y esto de aquí es infinito. ¿Cierto? Va a quedar 26 sobre 0 más lo que sea. Eso da infinito. O sea, f de las aproximaciones no está entendiendo a f del punto en cuestión, que es 0. Por tanto, la función no es continua. Listo. ¿Qué pasa ahora? Así como para que lo piensen de tarea. Este ejemplo era muy fácil, pero ¿qué pasa si yo lo modifico y escribo esto en vez de la que tengo acá? Entonces es lo mismo. Entonces, ejemplo 3. Es la misma función, solo que el punto va a cambiar. Entonces ya no va a ser 3, 2, 4, 1, sino 1, 1, 2, 4, 1. Observen que en ese caso, ya el truco de antes no vale, porque cuando yo me acerco a ese punto, por X, Y, Z, W, entonces en particular X se acerca a 1 y W se acerca a 1. Pero este cociente entonces va a quedar 0 sobre 0. Entonces ya ahí no se puede afirmar tan fácilmente que eso vaya para infinito, porque en principio 0 sobre 0 no está definido, pero es posible que el límite sí exista. Entonces en este caso ya se vuelve la pregunta un poco más interesante. Recuerden, la función es exactamente igual, solo cambié el punto. Antes era 3, 2, 4, 1, ahora es 1, 2, 4, 1. Entonces la pregunta es, ¿será que la misma función de antes ahora es continua en este punto o será que sigue siendo no continua? Pues yo podría tomar el límite, por ejemplo, x igual a w, con una trayectoria, por ejemplo. Sí, claro. Claro, pero en este caso particular, ese límite va a existir. Si tú haces eso te va a dar que el límite existe. Pero eso no garantiza que el límite exista en general. O sea, eso garantiza que el límite existe en esa trayectoria, pero no que exista en general. Entonces eso lo puedes hacer, solo que no te va a dar mucha información. No, mentira. O sea, sí, puedes usarlo para decir que si encuentras otra trayectoria en donde el límite te dé diferente, entonces el límite no existe. Pero sí puedes usarlo. Tú puedes aproximarte a este punto como quieras. Listo, entonces dejemos por ahí. Ya ¿hoy qué día es? Estoy desorientado. El viernes. Entonces ya vamos a hablar de derivadas parciales, de diferenciabilidad y regla de la cadena para funciones de Rn en Rm. Después de eso lo que viene son algunas aplicaciones de diferenciabilidad. Sí, porque cuando ustedes hacen cálculo en R, o sea, el cálculo 1, eso de derivadas se usa, por ejemplo, para encontrar máximos, mínimos, velocidades, cosas así. Bueno, hay nociones análogas para varias variables. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación, después de hablar de diferenciabilidad y regla de la cadena en varias variables. Recuerden que tienen que repasar o deberían repasar álgebra lineal, porque eventualmente nos vamos a encontrar con espacios vectoriales y valores propios, determinantes, esas cosas. Listo. ¿Preguntas, comentarios, lo que sea?
recuerde por favor subir la grabación. Sí, ok. Bueno, entonces nos vemos el viernes entonces. Súper, gracias. Chao a todos, pues.